Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hacer uno de esos recopilatorios que tanto me gustan de recomendaciones, y es que además me hace mucha ilusión y me gusta especialmente porque es relativo a una iniciativa que tiene lugar en febrero y que a mí me encanta, y que en las convocatorias anteriores que yo pensé que esta era la tercera, pero no, esta es la cuarta. Es una iniciativa que yo disfruto mucho y se trata de Little February, que sabéis que es esta iniciativa que lleva mi amiga Laia del canal ¿Quién te lo ha dicho?, que consiste en leer libros breves, por eso de que febrero es el mes más cortito del año. Entonces, pues yo ya incluso a propósito, hay libros que llegan a mis estanterías a lo largo del año y que son muy cortitos que no leo para hacer acopio para este mes. Entonces es un mes que disfruto mucho por eso, porque como que está muy lleno de muchas historias. Al ser breves pues vas pudiendo picotear de muchos géneros diferentes, te da tiempo como a eso, a llenar y a formar parte de muchas historias a lo largo de este mes. Así que pues básicamente lo que vengo a hacer es a dar algunas recomendaciones diferentes a las de otros años para que cojáis ideas por si os apetece participar en esta iniciativa, que ya digo que es maravillosa, a mí me gusta muchísimo y la cojo con mucha ilusión. Y no me enrollo más, voy a comenzar, pero antes ya sabéis que os tengo que recordar de qué maneras podéis apoyar al canal, y es que cualquier interacción que hagáis con este vídeo dentro de las horas más cercanas tras su subida, pues va a hacer que YouTube entienda que os gusta y que lo comparta con más gente. Así que pues así vamos creciendo poquito a poco. Y ya solo también recordaros que tenéis aquí abajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del club de lectura en abierto de Una Fantasía de Club por si queréis leer literatura de género en compañía, y también tenéis el enlace a Patreon, donde pues tenemos un montón de dinámicas, un montón de actividades muy chulas, y además tenemos el nuevo club de lectura de literatura viejoven por si queréis leer narrativa generalista alternando clásicos y novela contemporánea, y que además tiene algunas dinámicas especiales y alguna participación ahí estelar, ¿no?, en los comentarios. Y ahora ya sí, no me enrollo más y comienzo. Y comienzo con el único que no tengo en casa, y es que lo saqué de la biblioteca. Y además es que es de un género que yo no suelo leer mucho, que es la romántica. Y entonces, entre que tengo poca romántica en casa y que además casi toda supera las 280 páginas, que es digamos, el tope que tiene establecido Laia para poder formar parte de la iniciativa, pues aquí me he quedado sin recursos, porque tengo 2 o 3, pero ya los había recomendado en otros años anteriores. Entonces, pues qué mejor que este, que además formó parte de mi top de mejores lecturas, o sea, de ese vídeo. Así que, bueno, os estoy hablando de Carta Blanca de Jordi Lafebre, que es que además tiene destaca porque es un formato diferente al resto de recomendaciones que voy a hacer, y es que es cómic. Y bueno, como ya sabéis, no me voy a hacer pesada porque hablé hace poquito del libro en el vídeo del top. Pues es una relación de amor, es ir viendo la vida de dos personas que ya están en una edad avanzada, que ya están en la edad en la que pues todo es como mucho más reposado, más tranquilo, ¿no? Y en este otoño de sus vidas, ¿no? Y entonces vamos conociendo cómo es su relación, quiénes son en ese momento, y vamos viajando hacia atrás para ver cómo se ha llegado hasta ahí, cómo nació esa historia, ¿no? Vamos viendo quiénes eran cada uno por separado, quiénes eran en conjunto, en el sentido de, pues eso, qué relación les unía y cómo surgió ese amor en el inicio y todo esto. Es una historia muy bonita, acompañada de un dibujo muy delicado. La verdad es que la historia es preciosa, entonces todo acompaña para que esto sea una delicia de lectura, que de verdad se lee volando, porque entre que es muy corto y que encima es formato cómic, pues la verdad que es un pequeño placer, sobre todo pues eso, para leer cuando has leído cosas que te abruman mucho más, o géneros demasiado intensos, algún drama. Esto es un regalo para el alma, y no me voy a enrollar más. Y para equilibrar un poquito la balanza, vamos a dar un salto de género de este tan bonito a un libro un poco más de misterio oscuro, como muy gótico, con un toquecito terrorífico,
con mi amiga Catriona Ward y la pequeña Eve. Me ha encantado esta autora siempre, ya lo sabéis. Quizás el que menos me ha gustado ha sido el último que he leído, de La Bahía del Espejo, y por eso tampoco está aquí. Y además es que pues otros de sus libros superan las 280 páginas y este no. Y además es que este es maravilloso en su ambientación, me fascinó. Aquí lo que tenemos es la perspectiva de, bueno, tenemos una narradora. Esto le pasa siempre a la autora, narradores no fiables. Y aquí lo que tenemos es un poco de un misterio relacionado con sectas. Tenemos una superviviente de una masacre prácticamente. Tenemos como una especie de ritual en el que aparecen bastantes cuerpos y hay una persona que ha sobrevivido y vamos viendo un poco o intentando saber qué es lo que ha pasado ahí. Y ya digo, es como, había como una casa, una casona en una zona que cuando subía la marea quedaba aislada porque parecía eso, una pequeña isla, en un lugar muy inhóspito, muy oscuro, muy desagradable, ¿no?, para vivir, y tenían muy poco contacto, quien lo pudiera tener, pues con el resto del pueblecito en el que vivían. Además, en este caso me recuerda un poquito al estilo de Shirley Jackson, ¿no?, en cuanto a ese trato entre quien está en la casa, quien está fuera, y cómo la ven a la gente de esa casa, no los que están fuera, y el tema de la narradora no fiable, ¿no? Tenemos también saltos temporales entre la narradora, que es esta superviviente hoy en día, y la narradora en su convivencia con el resto de personas de esa casa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia muy inmersiva, muy atmosférica, con una ambientación súper gris, con personajes pues bastante terribles también, bastante grises y bastante oscuros, ¿no? Y pues eso, al final nos vemos inmersos en esa dinámica muy perturbadora, pero es una historia que engancha. Eso sí, Catriona Ward no es para leerla del tirón de una sentada, no es ágil porque tiene un estilo muy florido, ¿no?, y con mucho detalle, y pues eso, trata cosas que te las escribe de forma muy bonita, pero son perturbadoras. Entonces es para ir leyéndola de manera reposada. Y nos vamos ahora al salseo. Y traigo un libro pero en representación de 6. Y ya pues os podéis imaginar, ¿no? Se trata de Blackwater, la saga Blackwater, que está compuesto por un montón de libritos que tienen unas 250 páginas cada uno. O sea, son muy breves en cuanto al número de páginas y bueno, pues ya veis, el formato es muy pequeño. Entonces esto es que se lee volando y ya digo, podéis leer uno o los 6, porque es que los 6 entrarían perfectamente en la iniciativa, y es que cuando empecéis, pues eso, esto es muy enganchón, ya sabéis cómo va la cosa, no es novedad para nadie, todo el mundo conoce ya cómo es la saga Blackwater. Aquí lo que tenemos, ya sabéis, el punto de partida es una riada que destroza un pueblo, el pueblo de Perdido, y han conseguido los habitantes protegerse en una zona más elevada, y uno de ellos, uno de los terratenientes, de los herederos de uno de los aserraderos más poderosos del pueblo, pues baja acompañado por otra persona a ver, pues varios días después, cómo está el pueblo, para un poco evaluar los daños y por si hubiera algún superviviente allí, ¿no? Entonces la sorpresa llega cuando resulta que en el hotel del pueblo hay alguien, después de 4 o 5 días en una habitación, y parece que ha sobrevivido allí sin comida, sin agua, sin nada durante este tiempo, ¿no? Y parece que está en buenas condiciones. Es una mujer muy particular y pues su llegada al pueblo representa amenaza para alguien, parece ser, ¿no?, porque se sienten amenazadas por esta nueva mujer que viene de fuera y que no saben muy bien qué pretende o por qué está allí. Y luego además pues hay ciertas cosas que empiezan a pasar y que son un poco turbias, ¿no? Entonces este es el pistoletazo de salida, pero aquí básicamente vamos a ver a los Cascade, la familia Cascade, que es pues la de este chico que fue en busca de supervivientes, y sus tejemanejes. Una familia muy particular, una familia que tiene unas dinámicas bastante poco saludables, yo diría, pero luego pues muy salseantes, ¿no? Pues las traiciones, el ir por detrás, los cotilleos, pues eso, las cosillas turbias que van pasando, su relación con el pueblo, lo que se comenta en el pueblo de ellos, es que es marujeo total. Y a ver, no es el libro mejor escrito de la historia, pero es que lleva un ritmo maravilloso, pasan cosas que te dejan choqueada y te las trata como si fuesen, mira, aquí te suelto esto y pasamos a otra cosa, y tú te quedas como,
en shock, ¿no? Te quedas como, perdona, ¿qué? Y tienes que volver a leer, ¿no? Porque no sabes ni cómo ha pasado lo que ha pasado. O sea, un ritmo muy bien llevado, una manera de mantenerte enganchada. Pues ya digo, que es que esto es un culebrón y pues eso, no puedo más que recomendarlo. Además es que yo lo disfruté tanto cuando lo leí con mi amiga Pilar, de Pilar Entre Libros, que es que no puedo más que recomendar que lo leáis y que si podéis, lo leáis comentándolo con alguien, porque esto lo mejora exponencialmente. Vamos ahora a una historia pues dramática que nos cuenta un hecho real, la vida de alguien, una historia autobiográfica, pero que además pues es algo que está muy de actualidad, que está pasando y que lleva pasando muchos años y debe denunciarse. Y estoy hablando de Las vías de Austin Roca. Este es un libro autopublicado, además el autor escribe bajo seudónimo y además el autor es totalmente anónimo, no da la cara, no se ha mostrado nunca. Y la propia Laia es la que ha hecho un poco más campaña, porque ya sabéis que ella además pues está muy siempre apoyando a los autopublicados y todo esto, y al ver que él mismo no podía hacer su marketing y su publicidad porque no podía ir a presentaciones, pues ha estado ella dando ese respaldo. Aquí lo que tenemos es un caso de acoso, de bullying, un caso de un niño, es su vida, es la historia real, es autobiográfica, como digo, de este niño, de este autor. Tenemos la historia de este niño, cómo sufre ese acoso en el colegio y cómo ni siquiera cuando él intenta dar voz de alarma o cuando su alrededor se da algo de cuenta en el colegio, o sea, ni siquiera ponen medidas, lo tratan como algo normalizado, no encuentras un lugar seguro, pero es que después, cuando estás en casa, tampoco tienes un refugio, tampoco sientes esa confianza para poder expresar lo que sientes, lo que te está pasando, todo se vuelve un entorno hostil y cómo afecta en ti y cómo tu vida se va viendo lastrada por esta situación. Y la verdad es duro leerlo porque ya digo que es un caso real, pero independientemente, aunque no fuera un caso real de esta persona en particular, del autor, es un caso real para miles de personas, miles de niños que lo han vivido y que lo están viviendo hoy en día. Entonces, estas son situaciones que se deben denunciar. Aquí puedes apreciar muy bien pues detalles que pueden dar la voz de alarma. Si ves algún comportamiento a tu alrededor que implique que alguien está sufriendo acoso, sé el apoyo, sé esa voz de denuncia. Entonces, bueno, pues esto te ayuda también a identificar determinados comportamientos tanto por la parte acosada como por la parte acosadora. Y tienes que poner ese freno, ¿no? Y está en nosotros el dejar de ser cómplices de situaciones así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos esto, como digo, y es una historia muy dura y la verdad que es muy necesario. Ahora diría, vamos a poner el punto bonito y acogedor a esto, pero bueno, en realidad la temática de este libro tampoco es muy optimista, pero la forma en la que está contada sí. Y estoy hablando de Los amigos de Kazumi Yumoto. En este caso tenemos a un grupito de niños de los cuales uno de ellos acaba de perder a su abuela y todos tienen como esta duda y tienen preguntas acerca de lo que es la muerte. Y bueno, pues deciden que van a documentarse. Y uno de ellos dice que sabe que hay una persona muy mayor que vive en una casa y que seguro que va a perder la vida pronto. Entonces están como queriendo ver cómo vive esa persona, cómo se comporta y vivir ese momento para encontrar respuestas a sus preguntas, ¿no? Entonces, pues hablamos un poco de esta temática, pero desde el punto de vista de la inocencia de estos niños, ¿no? Y de cómo lo viven. El tema, como digo, es duro, es difícil, pero muchas veces somos nosotros los que hacemos que estos niños o que nuestros hijos, sobrinos, tal, que otras generaciones más pequeñas pues no tengan claras según qué cosas porque los tratamos como entre algodones y es algo con lo que van a tener que convivir. Es cierto que tú no se lo vas a explicar todo con crudeza, ¿no? Y directamente hay que intentar pues ser sutil en función de las edades que tengan, ¿no?
pero es normal que tengan preguntas y ya digo, ellos pues buscan la manera de resolver esas preguntas y de resolver esas dudas, de contestarse a sí mismos, y es muy divertido también ver un poco pues ese punto en el que pues la otra parte también se da cuenta, esas dudas que tienen y un poco pues esa relación que se va estableciendo y cómo cada uno va percibiendo esa realidad de una manera diferente. Pero eso es muy, o sea, te transmite todo con una inocencia y con una dulzura que hace muy asequible el acceso a esta temática que podría ser tan difícil. Así que yo lo veo como un muy buen libro si eres adulto, porque lo captas todo muy bien y lo percibes con eso, con una amabilidad que no te dan otros libros, y muy buen libro también en el caso de pues, niños y adolescentes y tal, para plantearles un poco este tema de una manera sencilla que puedan comprender y que no les resulte dolorosa. Y vamos de nuevo a la turbiedad y lo vamos a hacer saltando de género a una combinación entre ciencia ficción y toquecitos muy terroríficos. Y estoy hablando de Anna Starovinets con La glándula de Ícaro, que además esto es un libro de relatos, o sea que tenemos aquí de nuevo otro formato diferente. Tenemos novelas, tenemos cómic, tenemos relato, ¿no? Tenemos diferentes cuentos que nos hablan un poco de... nos dan como un poco esa especulación sobre hacia dónde va abocada la sociedad, avances un poco entre pues la tecnología, redes sociales, un poco pues hacia dónde vamos como sociedad con estos nuevos avances, y desde un punto de vista, como digo, una visión un poco terrorífica de algunos de ellos, ¿no? Os voy a leer un poco porque es que aquí te dice como algunos temas, ¿no? Y dice, niños criados por tablets. Es muy perturbador, ¿vale? Muy perturbador por lo real, ¿no? Una operación quirúrgica que extrae el impulso sexual masculino, que ese es el de la glándula de Ícaro. Es también brutal, es que los voy recordando, es brutal. Un tren que nos devuelve a cualquier punto del pasado. Bueno, imaginaos, ¿vale? Conciencias digitalizadas que dejan una puerta entreabierta a la vida eterna. Bueno, ya digo, hay muchos relatos muy potentes, yo lo tengo bastante marcadito, ahora que lo veo, muy potentes, que no te van a dejar indiferente y que además es que lo que tienes que son muy reales, muy reales. Algunos de ellos, pues por ejemplo, imaginaos el de niños criados por tablets. No sé si os resulta verosímil o no. Yo diría que sí, ¿verdad? Y como algo muy... Pero bueno, es que lo lleva como eso, lo lleva a unos extremos que dan bastante miedo, pero que cuando tú te los planteas dices, no estamos tan alejados de eso, o es que es algo que podría pasar perfectamente. Entonces es como una ciencia ficción / terror muy cotidiana, muy cercana, y que no se aleja de nuestra rutina diaria y de lo que realmente podría pasar si damos algún que otro pasito más en lo que ya estamos haciendo, ¿no? Entonces ya digo, esto se lee en nada. Además, pues eso, puedes ir leyendo un cuentecito cada día o cada 2 o 3 días. Es muy brutal, te deja alguno que otro con mal cuerpo, muy interesante, de verdad, tenéis que leerlo. Y por supuesto, ningún vídeo de recomendaciones sin su representación de la fantasía. Y en este caso tengo que recomendar Escamas de luz de Benjanun Sridhwan. Disculpadme, es que esto es, ¿cómo es? Sridhwankaew. Imposible decir este nombre, lo siento. Este libro es tan bonito y además también funciona un poco a medio camino entre eso, novela y libro de cuentos, porque tenemos 3 relatos más cortitos y luego una pequeña novelita al final, pero todas están relacionadas porque tenemos aquí en los 3 relatos tenemos una historia entre la diosa de la luna y la arquera divina, ¿no? Y pues cómo se conocen y cómo surge entre ellas una relación de amor, cómo se ven castigadas, separadas, cómo tienen que enfrentarse a todo el que está en contra de que esto continúe, y un poco a un mundo entre eso, dioses y este mundo tan mitológico y tan místico, ¿no? Y es muy bonito porque tiene una ambientación
muy colorida, muy sensorial, te lo puedes imaginar todo de una manera muy bella, ¿no? Y eso, y vas viendo esta relación tan íntima y por otro lado pues sufres esa separación también y te van contando eso a lo largo de los relatos, de los 3 cuentecitos, un poco pues esa historia, cómo surge, cómo es la vida de cada una de ellas y un poco pues eso, cómo se ven separadas y qué pasa con ellas, ¿no? Y luego tenemos una novela cortita en la que tenemos como protagonista a una persona que está relacionada con ellas de alguna manera y vamos viendo cómo se enfrenta a una ciudad mucho más cosmopolita, llena de luces y de sombras, a dinámicas un poco más tóxicas, a una vida frenética y cómo ella empieza a tener contacto con ese mundo místico de alguna manera, ese mundo de los dioses y de los demonios y cómo se ve un poco sumergida en ello, atraída por ello y al final hechizada por todo ello también, ¿no? Y bueno, pues vemos de qué manera confluye todo. De nuevo lo mismo, es muy colorida, es una historia como tal cual veis la cubierta, pues así la ves en tu cabeza, ¿no? Una cubierta llena de color, llena de luz y todo esto es lo que tú también te imaginas, ¿no? Además llena de tradición, llena de cultura popular, llena de, pues eso, de costumbres y de esas dinámicas y de esas deidades y de todo esto. Entonces la verdad es que es muy absorbente, es muy inmersiva esta historia y es como que te va conduciendo, es como un cuento, ya digo, como un cuento, como una leyenda, ¿no? Algo así, es muy bonito, a mí me gustó muchísimo, así que por eso está aquí. Y ya por último, pero no por ello menos importante, yo creo que más bien al contrario, damos otro cambio un poco en el formato, en el estilo y en el tipo de libro. Esto es un libro clásico, pero además es un ensayo y estoy hablando de Una habitación propia de Virginia Woolf y pues básicamente ya sabéis lo que tenéis aquí, que es un ensayo feminista que nos cuenta un poco sobre la independencia económica de la mujer y la necesidad de sus propios espacios para poder prosperar, porque la mujer necesita también salir adelante por sí misma y no depender de otras personas, ¿no? Entonces, básicamente, la autora además fue un poco criticada por Snow porque se pensaba que simplemente nos hablaba de una posición económica y no, nos hablaba de esa necesidad de la mujer de ser exactamente igual en oportunidades, en derechos y en privilegios al hombre. De poder ganar su propio dinero, de tener derecho a esos mismos espacios, esa misma intimidad que te permita sacar adelante y llevar a cabo tus aspiraciones y tus sueños de la misma manera que lo podía hacer un hombre, ¿no? También nos habla de literatura aquí, porque bueno, todo esto viene porque también ella está en un entorno literario y vamos viendo un poco pues esa discriminación entre a qué tenían acceso los hombres y a qué tenían acceso las mujeres. Entonces, bueno, pues un ensayo muy necesario, un ensayo que se lee en nada, también se lee en nada. Es cierto que esto, o sea, se lee en nada porque es corto, pero hay que prestar atención, es muy detallado y además estamos hablando de un libro que no está escrito hoy en día, entonces quizás tiene un lenguaje o una construcción de frases que es diferente a cómo hablaríamos o cómo nos expresaríamos hoy, ¿no? Pero es redondo, es maravilloso y por supuesto eso es esclarecedor, ¿no? En muchos sentidos y muy certero. Y muchas veces, bueno, para mí lo mejor y lo peor de este libro es ver que hay denuncias que hacía ella, que hoy en día serían igual de válidas y eso es muy terrible porque esto no es un libro escrito ayer, tiene ya sus añitos. Entonces, pues vemos cómo hemos avanzado en algunas cosas y cómo en algunas ideas hemos avanzado en la teoría, en la práctica a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, bueno, muy necesario. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí todas mis recomendaciones para el Little February. Espero que os hayan gustado, que hayáis encontrado alguna que os haya llamado la atención y que pues sea de vuestro género o vuestro estilo favorito. Y por supuesto, dejadme recomendaciones, dejadme saber si vais a participar en la iniciativa, con qué libros y si no recomendaciones, pues para que yo pueda meter también en mi TBR que está en construcción. Y además yo creo que este es el mes como más en construcción de todos, porque como son historias cortas hay muchas que se pueden ir colando, así que pues siempre estará bien tener sugerencias. Ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del club de lectura en abierto de Una Fantasía de Club por si queréis uniros a las lecturas conjuntas y el enlace a Patreon por si queréis ver todo el contenido extra que subo por allí, todas las dinámicas que estamos llevando a cabo, esas actividades,
todo lo que hay por ahí porque hay mucho movimiento, o participar en el nuevo club de lectura de Literatura Vía Joven. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!